Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos a crimen.org. Vamos el día de hoy a desglosar un caso. Vamos a analizar un caso interesante, un caso muy relevante que está sonando a última instancia en la palestra política y que de alguna manera, los integrantes de los medios de comunicación eh, opositores al actual gobierno de la Cuarta Transformación, pues han manejado cierta discursiva, estos medios de comunicación, los diferentes analistas y opinólogos afines precisamente a la derecha, han hecho ciertas afirmaciones y análisis relativos al caso en concreto de este famoso huachicol fiscal en el cual el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, pues se ha visto vinculado a este tipo de caso, a este tipo de delito como tal. Es menester y es importante para nosotros hacer un análisis un poco más amplio de este caso. Ya ha salido la defensa, el abogado Fernando Gómez Montt a hacer aseveraciones y ha dado su opinión en diferentes medios de comunicación afines precisamente a las ideas de los partidos que estuvieron en el poder antes de Morena, del PRI y del PAN, ¿no? Recordando que Fernando Gómez Montt, pues además de ser abogado de los poderosos, también fue secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, fue su secretario de Gobernación, sin dejar de largo, que es el tío de esta conductora, ¿no?, del espectáculo, Inés Gómez Montt, quien actualmente se encuentra prófuga precisamente por delitos relacionados con delitos fiscales específicamente, ¿no? Las factureras y todo este tipo de cuestiones. Pues bueno, Fernando Gómez Montt ha aseverado en algunas participaciones que se trata de un asunto de carácter político, ha hecho críticas respecto al sistema de justicia penal y del sistema de justicia y los jueces que actualmente se encuentran elaborando, y no nada más él, sino ha habido una crítica generalizada de opinólogos de derecha respecto de ello. Entonces, en el caso de nosotros, lo que queremos hacer es un análisis un poco más objetivo, ¿no? Un análisis objetivo. ¿Por qué? Porque vemos que todos opinan desde su trinchera, Gómez Montt litigando en los medios de comunicación, algo que no, seguramente no va a poder ganar en los juzgados, y es muy dado, ¿no? Cuando no puedes ganar en los juzgados, lo litigas en los medios de comunicación y más a los niveles en que se encuentra este asunto, ¿no? Un nivel totalmente mediático, un nivel totalmente elevado a lo político por el personaje de que se trata, pero que sin duda es menester que nosotros analicemos, específicamente esta situación que se le imputa al exgobernador Ernesto Rufo Appel. Miren, vemos en medios de comunicación precisamente este tema de su cumplimentación de orden de aprehensión ya hace algunos días atrás, y su frase, ¿no? No me olviden, al ser trasladado de la delegación de la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana, Baja California, a la Ciudad de México, dijo no me olviden, ya y posteriormente al ser llevado a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, pues bueno, se le llevó a audiencia y se le estableció precisamente como medida cautelar la prisión preventiva en virtud de que se solicitó la duplicidad del término constitucional de las 72 a las 144 horas, que es el lapso precisamente en el que generalmente la defensa, los defensores penales lo solicitan precisamente de conformidad con el imputado y de conformidad con la defensa, a efecto pues de tener un poco más tiempo de allegarse de elementos de prueba o datos de prueba para que al momento de la audiencia de
de la audiencia de vinculación a proceso, puedan ellos tener un argumento más amplio respecto de lo que es una solicitud de medida cautelar de forma distinta a la prisión preventiva. Digo, aquí en este caso, muchos pensamos, incluso incluyéndome, que hubiera sido interesante, hubiera sido importante que la defensa solicitara una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, que llevara a expertos y dictaminaran precisamente que el exgobernador Rufo, pues no había riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia, los famosos análisis de riesgo procesal que se llaman en materia penal, ya en esto. Sin embargo, pues bueno, hay un riesgo aquí relevante. Ernesto Rufo Appel, además de tener la nacionalidad mexicana, es también estadounidense. Entonces, por ende, pues pudiera haber cruzado la frontera, quedarse ahí en San Diego y evitar a toda costa, ¿verdad?, ser detenido. Lo vemos, su hija, incluso Verónica Rufo, solicitando el auxilio de la embajada estadounidense en México en virtud del estatus migratorio o el estatus de ciudadanía pues que tiene el propio Ernesto Rufo en los Estados Unidos y ella misma, ¿no? Entonces, sí eso le abona a que si se argumenta una necesidad de una cautela, una medida cautelar distinta, pues que se la niegue por parte del juez en virtud de ese temor de fuga, ese temor de que se sustraiga de la acción de la justicia. Creo que ahí están quemando una oportunidad de defensa, o por lo menos de defensa en el sentido de un cambio de medida cautelar en virtud de la edad que tiene el imputado. Pero bueno, también refirémonos a ello, porque refirámonos a este tema de la medida cautelar, que muchos decían pues, que le cambien la medida cautelar. Pero bueno, aquí el problema es el siguiente. El problema es que se trata de un delito de delincuencia organizada. Y los delitos de delincuencia organizada, pues evidentemente son delitos graves que que de acuerdo a la Constitución política, como tal, pues aplica la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Más allá de que no la requiera el fiscal, pues aplica la prisión preventiva oficiosa. No significa que no pueda tener la oportunidad, pues, de argumentar una medida cautelar distinta, ¿no? Que se pueda requerir una medida cautelar distinta. Pero bueno, digo que se trata de un delito de delincuencia organizada y de esto me referiré un poquito más adelante, porque pues se habla mucho del huachicol fiscal, ¿no? El huachicol fiscal para acá, el huachicol fiscal para allá, pero nadie dice qué es específicamente el huachicol fiscal. Sin duda, tiene que ver con un delito de hidrocarburos, tiene que ver con delitos fiscales, tiene que ver con delitos de defraudación fiscal o evasión fiscal contra la economía, contra el sistema económico mexicano, específicamente contra la hacienda pública, el sistema tributario. Pero, miren, yo siento que en estos casos, que ya son casos viejos, y lo documenta perfectamente Ana Lilia Hernández, escribió Pemex RIP, El Cártel Negro, pero últimamente la escuché en una entrevista que comentaba acerca del libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, y me pareció bastante interesante, y yo me acordé que tenía el librito por ahí guardado en un pequeño librerito, allá en el librerito de la esquina lo tenía guardado. Entonces me di a la tarea de desempolvarlo, de sacarlo, porque evidentemente es interesante algunas de las cuestiones que observa la autora Ana Lilia Hernández en este texto, ya que data de los momentos de Vicente Fox, de las administraciones de Vicente Fox,
y Felipe Calderón. Es un libro del 2009, un libro que tiene 17 años escrito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que este tema del huachicol, ¿no? Por parte de quienes detentan el poder, pues no es nada nuevo, ¿no? Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a su llegada, pues lo señaló puntualmente, ¿no? Se trata de un tema que es importante atender, incluso acerca del cártel negro de la propia Ana Lilia Pérez, Ana Lilia Hernández, dije, es Ana Lilia Pérez, el cártel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Señalaba precisamente el presidente López Obrador nuestro reconocimiento a una investigación responsable, ¿no? Y así como tal lo señala en el texto el cártel negro, ¿no? Del cual el presidente López Obrador se inspiró para construir una estrategia de combate a los delitos en materia de hidrocarburos, el famoso huachicol, pero el huachicol tradicional, ¿no? Ese huachicol muy, ¿cómo decirlo? Ese huachicol muy rústico, ¿no? Muy, de cierta manera rústico, porque también tiene que tener cierto conocimiento para saber qué ducto perforar, cómo extraerlo, etcétera, ¿no? Sí lleva un cierto grado de conocimiento, el modus operandi que tienen este tipo de organizaciones. Sin embargo, pues no es, insisto, no es nada nuevo. En la página 312 de este libro de Ana Lilia Pérez, 311, el capítulo se llama Un espía en Pemex. Y hay una parte que me llamó mucho la atención. Se refiere precisamente a una venganza entre gente que formaba parte de la estructura directiva de Petróleos Mexicanos. Y dice, la vendetta no tardó en llegar. El 29 de julio se desplegó en Pemex un aparatoso y sobre todo mediático operativo cuando la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública y de la Función Pública aseguraron equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Seguridad Física, la cual dependía de Villarreal. Las autoridades judiciales informaron que investigaban la participación de funcionarios de alto nivel en el contrabando de combustibles. Otra vez, las autoridades judiciales informaron que investigaban la participación de funcionarios de alto nivel en el contrabando de combustibles, que entre 2007 y 2009 habrían obtenido ganancias ilegales por más de 20,000 millones de pesos. Ojo, habla de 2007 y de 2009. Entre 2007 y 2009 habrían obtenido ganancias ilegales por más de 20,000 millones de pesos, precisamente por la participación de funcionarios en el contrabando de combustibles. Esto lo escribió en tiempos de Calderón. Y muchas veces la crítica de que volvemos al pasado, ¿no? Y de que ya olvídense de Calderón, pero realmente el problema está incrustado en Petróleos Mexicanos desde entonces. Vaya, para muestra un botón, ¿quién es el que cayó en esta estructura criminal, empresa criminal, ¿no? Pues Ernesto Rufo Apple, ¿no? Hay otra parte que les quería leer, pero la traigo por aquí extraviada. Bueno, no sé dónde quedó, creo que fue también aquí. Miren, dice, desde 2001, funcionarios, militares y delincuentes operan en una estructura que tiene la capacidad de venderle hidrocarburos robados a transnacionales como la alemana BASF. De lo anterior le advirtió Octavio Aguilar a Felipe Calderón desde que llegó a Los Pinos e incluso le entregó amplios expedientes en los cuales documentó la plena participación de funcionarios de Pemex y militares de alto rango en la ordeña, transporte y venta ilegal, principalmente hacia Estados Unidos.
ahora es al revés. El mismo modus operandi, la misma logística criminal, pero de Estados Unidos a México. Nada más que ahora es haciendo parecer que se está importando otro tipo de hidrocarburo, no necesariamente gasolina, ¿no? Aceites u otros derivados, y pagando una cantidad ínfima de lo que están ellos introduciendo al país, ¿no? Pagando un porcentaje muy bajo de los impuestos que deben de pagar, precisamente por haber ingresado grandes cantidades de hidrocarburos a nuestro país. A eso le llaman huachicol fiscal. Ahora, el autor del libro Huachicol Fiscal, Raúl Olmos, que ahora sí que para sorpresa de nadie, es un asiduo odiador de la Cuarta Transformación. No es alguien que esté bajo los postulados de la 4T, no es un odiador de la 4T, hay que decirlo. Sin embargo, en su libro Huachicol Fiscal, digo, porque tenemos que leer a todos, ¿no? Para enterarnos qué es lo que pasa, o qué es lo que piensan, qué es lo que escriben. En su libro Huachicol Fiscal, de data reciente, publicado en mayo del 2026, dice aquí, yo realmente lo compré 2 días antes de que detuvieran a Ernesto Rufo Apple. 2 días antes lo compré, una noche, y a los 2 días detienen a este exgobernador. Dice, más políticos involucrados. El caso Rufo. Ernesto Rufo Apple, el hombre que en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, reapareció décadas después en un escenario inesperado. El nombre del connotado miembro del PAN apareció en los registros de Ingemar SADCB, empresa que fue puesta bajo la lupa de autoridades federales por presunto contrabando de combustibles. En los documentos oficiales, Rufo figura como socio y representante de la compañía de servicios portuarios creada en agosto del 2018 en la Ciudad de México, que en menos de 2 meses cambió su objeto social al de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. En febrero del 2020, Ingemar solicitó autorización para importar casi 2,000 millones de litros de combustibles, gasolinas, naftas y disolventes con un valor superior a 3,600 millones de dólares. Se trataba de una cifra desproporcionada. El volumen y el monto superaba al total de las importaciones anuales de varias de las principales comercializadoras de combustibles. Para los analistas de la Secretaría de Energía, la solicitud era técnicamente inviable, ya que provenía de una empresa de reciente creación, sin infraestructura y sin historial operativo, que pretendía operar en la escala de las grandes transnacionales. En la solicitud, Ingemar presentó como respaldo una carta de intención suscrita por la petrolera rusa Lukoil Oil Company, que según sus funcionarios de energía, o los funcionarios de energía, no constituía un contrato válido ni acreditaba solvencia técnica ni financiera. Además, el vínculo con Lukoil despertaba suspicacias en un contexto internacional donde Estados Unidos mantenía sanciones parciales sobre empresas rusas desde 2014. Además de Rusia, la empresa pretendía traer hidrocarburos desde Estados Unidos, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, mercados petroleros tradicionales, y también de Angola y Nigeria. La intención de comercializar petróleo ruso y africano fue motivo de extrañeza. Fíjense, para hacer un afín a la derecha, pues pone muy en entredicho la figura de Ernesto Rufo Apple en cuanto precisamente a las pretensiones de Ingemar, y hace un énfasis que en el objeto social de la empresa, ¿verdad?
en el objeto social de la empresa, modificado en poco tiempo después de haberse constituido, señala el almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, ¿sí? Además, llama la atención esa situación, además de el querer importar petróleo de África, de Rusia y de los países árabes, ¿no? De Arabia Saudita y de Emiratos Árabes, ¿no? Como tal. Pone ahí en entredicho la figura de Rufo, sin duda. No es, ahí sí no pueden decir que es un afín a la 4T quien lo está escribiendo. Estoy mostrando el libro y leyendo una porción del libro de Raúl Olmos, de Huachicol Fiscal. No hay ahí una, no hay forma, pues, de que digan, es un autor afín a la 4T quien está escribiendo esto y están queriendo lavar la cara a X o Y. No, no para nada, es un autor odiador de la 4T que también en su texto pone en entredicho, señala esta situación del caso Ernesto Rufo Appel. Pero bueno, continuamos con la idea que traía para esta noche, para este día, para esta mañana, cuando me estén escuchando ustedes. Decía que en el caso de Rufo es bastante interesante. Miren, yo siento que todos estos personajes que se han dedicado o que se vienen dedicando a estas cuestiones del contrabando de hidrocarburos desde hace muchísimos años, desde tiempos de Fox y de Calderón, yo siento que ellos estaban apostando porque en caso de que fuesen descubiertos, ¿no? En sus fechorías, de que descubrieran el modo de operar, de que los detuvieran, pues la autoridad no tuviera otra forma más que imputarles delitos fiscales, ¿no? Defraudación fiscal equiparada, evasión fiscal, etcétera, de la cual pudieran ellos tal vez salir librados, solicitar una medida cautelar distinta, ¿no? Que no fuera un delito de tan alto impacto como tal. Pero el presidente López Obrador, a inicios de su administración, propuso ciertas reformas. Una de sus iniciativas convirtió los delitos de defraudación fiscal y delitos fiscales, específicamente creo que el de evasión también, en delitos de delincuencia organizada. Esta iniciativa pues fue combatida hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues se resguardaron los intereses de los poderosos. Al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos asuntos, esta reforma, esta iniciativa que buscaba proteger la seguridad nacional, la economía del país, que buscaba castigar no solamente a los factureros, a quien realizara conductas como tal de evasión fiscal y de defraudación fiscal, como delincuencia organizada. Sin embargo, pues, ¿qué pasó con esta iniciativa? Que en algún momento entró en vigor, fue publicada, se reformó la ley federal se declaró como delincuencia organizada este tipo de delito fiscal, pues lo tumbaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se declaró inconstitucional esta reforma, por lo tanto, pues todo volvió al estado en el que se encontraba y perdimos la oportunidad, o se perdió la oportunidad de que la sociedad se viese representada por el legislador para sancionar a estos poderosos que evaden los impuestos y que defraudan al fisco en nuestro país y que actúan como una empresa criminal, una organización criminal, no solamente lo hacen de forma individual,
sino con diferentes personas físicas y morales, diferentes empresas, sociedades mercantiles, que de alguna manera buscan defraudar al fisco y evadir impuestos sin aportar lo que corresponde o lo que o por lo que están obligados, ¿no? Digo, vemos el caso de Salinas Pliego, ¿no? Como uno de los personajes que se resiste a pagar, ¿no? A tributar como tal en favor del gobierno, en favor de la autoridad, en favor del pueblo principalmente. Mejores políticas públicas tuviéramos, si cada quien pagara, ¿no? Si estos poderosos pagaran los impuestos que les corresponden. Pero bueno, tumbaron esta iniciativa del presidente López Obrador, pues ya no serán más delincuentes organizados quienes defrauden o evadan el fisco en un esquema específicamente de delincuencia organizada, 3 o más, una organización de hecho. Y seguramente muchos de estos guachicoleros fiscales dijeron, nos vamos a salvar, ¿no? ¿Qué nos pueden hacer? Defraudación fiscal, evasión fiscal, pues no es delincuencia organizada, no nos van a llevar a la cárcel, no nos van a detener, no pasa absolutamente nada. Pues resulta que en el caso del huachicol fiscal, en el caso de los delitos de huachicol o de delitos en materia de hidrocarburos, pudiéramos pensar, pues no pagó los impuestos que debía pagar, declaró falsamente ante la autoridad fiscal, dijo que llevaba menos y llevaba más, pues que pague, que repare el daño, un acuerdo reparatorio y se va a su casa, ¿no? La cuestión aquí es que el delito en específico que se le está imputando, pues no solamente es un delito federal como tal, una conducta que encuadre en las hipótesis establecidas en el Código Fiscal de la Federación o solamente en la Ley de Delitos de Hidrocarburos, sino que esa conducta desplegada que tiene que ver con los delitos en materia de hidrocarburos, que es precisamente la que está es la que está en el artículo 9 de la ley de hidrocarburos, en el artículo 9, pues además está este es uno de los denominados delitos de segundo piso, que está en la fracción 9 del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, más o menos se estructura así. La delincuencia organizada establece un tipo penal de primer piso y los tipos penales de segundo piso, dice el doctor Oscar Báez, ¿no? El delito de primer piso, pues es la descripción típica de lo que es la delincuencia organizada. El artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada nos dice que cuando 3 o más personas se organicen de hecho en forma permanente y reiterada, para realizar en forma permanente y reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes, y por ese solo hecho serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada. Ahora bien, señalemos de forma puntual. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho. Aquí, el propio Rufo, al momento de estar ante medios de comunicación, lo llegó a decir, digo, a excepción de que la conducta que le imputan puede ser diferente, decía Rufo en alguna entrevista por ahí que vi, nosotros nada más hacemos el papeleo, el papeleo de la importación.
Ya los demás, pues son los que traen el producto y ya otros que la venden o la distribuyen. Pero aquí lo único que nos dice es que él tiene conocimiento de que hay la participación de 3 o más personas en la conducta. No significa que no significa que desconociera la operación o la logística para llevar a cabo precisamente la comercialización del hidrocarburo. Él podrá decir yo no sé, pero sin embargo está a la vez aceptando que tiene una participación, algún grado de participación dentro de la logística precisamente de todas las personas que participan en este evento. Es cierto que la Ley Federal de Delincuencia Organizada señala 3 o más personas. 3 o más personas que podrían ser personas físicas o que podrían ser personas morales, en virtud de que ahora se puede establecer incluso la responsabilidad penal de las personas morales. En este caso, Ingemar pudiera tener también responsabilidad como tal, como persona moral, como persona jurídica, de acuerdo obviamente a los criterios establecidos en el artículo 11 bis del Código Penal Federal con relación al 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, 3 o más personas, supongamos que son personas físicas, ¿sí? El que compra, en este caso, el que hace los trámites aduanales, el que comercializa, el que distribuye, etcétera, pues aún así está dentro de un esquema de una organización de hecho, porque en virtud de ello, él sabe que existe esa organización de hecho en el que participan 3 o más para llevar a cabo la comercialización de hidrocarburos. Cuando, cuando este tipo penal de primer piso te dice, para realizar en forma permanente o reiterada, permanente o reiterada, ¿qué quiere decir? Que existe en el tiempo, que existe una continuidad de las operaciones, una continuidad de la conducta, una continuidad de una o varias conductas, dice, conductas que por sí o unidas a otras, por sí o unidas a otras, por sí sola o unidas a otras conductas, tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos que se enlistan en las fracciones de este artículo 2 de delincuencia organizada. Cuando dice permanente o reiterada, de forma permanente o reiterada, tiene que ver con el tiempo. Esto generalmente lo explico de una forma muy lógica, porque tiene que ver con una logística, ¿no? Lo explico con yo le llamo el ciclo de los tráficos, o los tráficos, ¿no? Los tráficos de armas, de drogas, de personas, trata de personas, tráfico de vehículos, etcétera, incluido este tipo de delito, como el huachicol, pues tiene un ciclo, ¿no? El que en el caso del tráfico y venta de armas de fuego, pues alguien las compra, alguien las traslada, alguien las resguarda, alguien las comercializa y alguien las compra, ¿no? Al final. En el caso de las drogas, lo mismo, alguien las produce, alguien las traslada, alguien las resguarda, alguien las entrega, las traslada, nuevamente, alguien la comercializa y alguien las compra, ¿no? En el tema de la trata de personas, en el tema del tráfico de personas, lo mismo. En el tema de la trata de personas, alguien engancha, alguien traslada, otro da acogida y otro explota como tal para que se dé todo el delito. Es decir, una unión de conductas que tienen como resultado la concreción de un hecho típico como el de trata de personas. Vaya, y en este caso tiene continuidad y tiene permanencia en el tiempo. ¿Por qué tiene continuidad? Porque la logística va desde que el que recluta o engancha hasta que el que transporta, el que da acogida y el que explota. Tiene continuidad, ¿no? Entonces es reiterada, ¿no? Pero es permanente también, porque cuando acá uno está explotando, otro sigue enganchando a los demás.
o sigue enganchando a las víctimas, pues. En el caso de la delincuencia organizada, o del delito de huachicol fiscal, o este delito que le imputan al exgobernador Rufo, pues tiene una logística similar, porque mientras uno está comprando, otro está importando, otro está trasladando, otro está comercializando, pues bueno, es una cadena logística que tiene una permanencia en el tiempo y tiene una reiteración porque son pasos continuos que llevan al fin último de obtener un lucro o un beneficio indebido precisamente de ese hidrocarburo que está siendo traído al país sin pagar los derechos o sin pagarle la contribución específica a Hacienda, ¿no? En la aduana como tal, ¿no? Digo, es lógico que no es solamente la persona física Rufo o la persona moral Ingemar, sino las otras personas morales que se ven relacionadas, otros sujetos que participan, también entes gubernamentales, ¿no? Agentes aduanales, etcétera, un sinfín de personas que pueden participar en este ciclo como tal delictivo. Con esta idea que les doy de los tráficos, pues fácilmente podemos empezar a comprender a la delincuencia organizada en el sentido de que por ahí dice un viejo refrán mexicano, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y es totalmente cierto en este sentido la delincuencia organizada, porque precisamente habla de conductas que por si unidas a otras tienen como un fin o como resultado cometer las conductas previstas en ese artículo 2. Pero es importante no perder de vista la cantidad de personas, es una pluralidad de sujetos, 3 o más sujetos, y evidentemente también las conductas que realizan son en forma permanente y reiterada. Entonces, podemos caer o nos puede quedar un poco más claro por qué a Rufo se le está imputando el delito de delincuencia organizada, en virtud de que se trataba evidentemente de una organización de hecho de la que él no desconocía, porque lo refirió así en entrevistas, que ellos nada más hacían una parte de toda la logística, él dice eso, ¿no? Y que evidentemente está conformado por 3 o más personas. Aquí sin caer en cuenta que puedan ser 3 o más personas físicas, pero también 3 o más personas jurídicas quienes participan, porque son una serie de empresas que participan en esta actividad, evidentemente con sus representantes, evidentemente con sus socios tomadores de decisiones. Ahora, con base en ello, aquí decía el autor Raúl Olmos que en los documentos oficiales dice Rufo figura como socio, pero socio dice aquí representante de la compañía de servicios portuarios creada en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Es decir, no solamente era socio, también era el representante legal o el representante, pues, de la persona moral, de la sociedad mercantil Ingemar. Es lo que dice el autor, un autor anti 4T. Digo, para que quede claro, ¿no? Que, es que está consultando a X o Y medio a favor de la cuarta transformación. No, estamos consultando a alguien, un derechoso, ¿no? Y él mismo lo dice, y ahí lo está señalando. Entonces, así como Calderón se lo señaló en algún momento, ¿verdad? De estar vinculado a una organización criminal en el noroeste de México, ¿no? El cártel de Tijuana, el cártel de los Arellano Félix. También es importante señalar, estuve revisando los registros precisamente de comercio, ¿no? Y pues para poder revisar la acta constitutiva de Ingemar, pero se complica, ¿no? Hay que pagar ciertos derechos para poder acceder a la documentación como tal, para hacer un análisis un poco más amplio. Sin embargo, sí consulté a los socios de la
persona, de la persona moral, Ingemar, y encontré que algunos de ellos ya desde el 2004-2005 constituyeron, uno de ellos constituyó una sociedad mercantil con un fin similar en cuestiones de hidrocarburos y petrolíferas como tal, desde 2004. Uno de los socios precisamente de Ingemar, desde el 2004 estableció una sociedad mercantil, la constituyó en este sentido. Entonces, eran viejos conocedores ya de este tipo de actividad, por lo menos coincidentes en cuestiones del objeto social que mantiene Ingemar y que mantenía esa otra persona moral, que no recuerdo ahorita el nombre, no lo tengo a la mano el dato, tendría que consultarlo, pero evidentemente es importante señalar esta situación. Ahora, ya para ir casi cerrando, porque ya tenemos cierto tiempo en este video, en este primer video, que ya nos extendimos, ¿no? Nos extendimos bastante. Pues bueno, por ahí me encontré una imagen que circula en medios de comunicación respecto de la orden de aprehensión de las 25 personas a quienes se les acusa, se les imputa estos delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, y alcancé por ahí a detectar específicamente cuáles son la conducta que se le imputa al gobernador, al exgobernador Rufo. Y decíamos el artículo de la ley de delincuencia organizada, en esta idea del primer piso, y ahora vayamos al segundo piso. En virtud de que por solo estos hechos que se encuentran descritos en las fracciones siguientes, se les sancionará como miembros de la delincuencia organizada. Considerando ya que existe una organización de 3 o más personas, que es una organización de hecho, que realizan conductas de forma permanente o reiterada, que además estas conductas pueden darse por sí mismas o unidas a otras y que tienen como fin realizar alguna de las conductas siguientes, ¿no? Por ese solo hecho se les castigará o se les sancionará como miembros de la delincuencia organizada. Y en este caso, la fracción novena, que tiene que ver con los delitos en materia de hidrocarburos, dice la fracción novena del artículo 2, que sería el tipo penal de segundo piso, es decir, el tipo penal de primer piso tiene su sanción, y al momento en que hay 3 o más y organizados de hecho y forma permanente y reiterada, estos elementos que ya explicábamos, pues cabrá su conducta en ese supuesto. Pero hay otro supuesto, el del segundo piso. En el segundo piso ya es el tipo penal en específico. Y la fracción novena dice: los previstos en las fracciones primera y segunda del artículo 8, así como las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 9. Estas últimas en relación con el inciso D y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Y fíjense, dice, los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo, que sean cometidas por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. Son un procedimiento especial conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y aquí es importante destacar también que lo que hemos logrado conocer respecto de la imputación contra el exgobernador Rufo, pues también se le da el carácter de administrador o director dentro de la delincuencia organizada. Y dice el artículo 4, sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las siguientes penas. O sea, con independencia de qué, de lo que se aplique en el caso concreto de la conducta de huachicol o del delito de huachicol.
Eh, Fracción primera, dice, en los casos de los delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, a que se refiere la fracción primera, trata de personas que refiere a la fracción sexta, secuestro que refiere a la fracción séptima, y delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos, que refiere a la fracción novena del artículo segundo de esta ley. No es nada más robo de hidrocarburos, son delitos en materia de hidrocarburos, son ciertas conductas que están previstas para ello en el artículo segundo de esta ley. Dice el inciso a quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión. Funciones de administración, dirección o supervisión. Decíamos que Rufo era socio y además era representante de Ingemar. Y si la persona, si tal vez no hablamos de persona física, hablamos de la persona moral como tal, a quien se le puede imputar la conducta aquí prevista, pues seguramente estaremos hablando, ¿verdad?, de que tenía, sí, claras las funciones de administración y dirección. Aquí dice, a quien tenga las funciones de administración, dirección o supervisión, respecto a la delincuencia organizada, ya como la organización de hecho, de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25,000 días multa. Considerando la UMA a 117.31 pesos diario, la unidad de media de actualización, 500 días multa, que es el mínimo, son algo así como 58,655 pesos. Y los 2,500 días multa son algo así como 2,932,750 pesos la multa, sin considerar los 20 a 40 años de prisión o una media aritmética, 20 más 40, 60 entre 2, 30 años la media aritmética, precisamente con relación al que tenga funciones de administración, dirección y supervisión dentro de una organización delictiva. Y dice la fracción segunda, a quien no tenga las funciones anteriores, de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12,500 días multa. 250 días multa, equivalentes a 29,327.50 pesos moneda nacional, y 1,250 días multa, equivalentes a 1,466,375 pesos. Eso sería la pena multa, la multa como pena, y de 10 a 20 años de prisión a quien no tenga funciones anteriores. En el caso de que argumentaran que Rufo no tiene las funciones anteriores de dirección, sin embargo, sí ejercía o sí tenía conocimiento de la logística que se llevaba a cabo, dicho en entrevistas por el propio Ernesto Rufo. El artículo que yo veo, más allá de los mencionados aquí, el 8 y el 9, que lo señala la fracción novena del artículo 2 de delincuencia organizada, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, su artículo 9 dice que se sancionará a quién. Y lo que yo alcancé a ver de la imputación en el caso de Rufo es precisamente que hay dos conductas. La fracción primera del artículo 9 y la fracción segunda establece ciertos verbos rectores, ¿no? Dentro de esos verbos rectores vemos que son evidentemente conductas individuales e independientes, cada una de ellas, ¿no? Vemos que, o lo que alcanzamos a ver en la imputación del exgobernador, es que se le están haciendo dos imputaciones o dos conductas de las establecidas en las fracciones. Una, adquiera; dos, enajene, ¿no? Son verbos rectores que se encuentran en la fracción primera del artículo 9 de la ley en materia de delitos en materia de hidrocarburos. Y dice más o menos la fracción así. Fracción primera dice, compre, empecemos, artículo 9, se sancionará a quién. Fracción primera, compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie. Son 5 verbos rectores, 5 conductas distintas. O negocie,
Aquí viene, evidentemente, el, el objeto material del delito, hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Y, y viene también eh, el centro de la conducta, ¿no? El daño al bien jurídico tutelado. Sin derecho y sin consentimiento de los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. Sin consentimiento, adquiera o enajene. Es lo que yo alcancé a ver que se le está imputando al exgobernador Ernesto Rufo Appel en esta carpeta de investigación de la FEMDO. Adquiera o enajene. Son las dos conductas que veo que están siendo imputadas con relación al artículo 9, fracción primera de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Para hacer esta imputación, pues necesariamente la Fiscalía General de la República tiene elementos para establecer que estos hidrocarburos, esta gasolina importada desde los Estados Unidos, gracias a la reforma energética de Peña Nieto, que fue lo que dejó, pues tienen elementos suficientes para señalar que adquirió y que enajenó ese producto, ¿sí? Es decir, la conducta desplegada, la conducta realizada por Ernesto Rufo, su empresa como tal, y la toma de decisiones de los socios, y en este caso del representante de la empresa, es adquirir y enajenar el producto sin la autorización de quién, pues de la autoridad o en este caso dice de los asignatarios, contratistas, permisionarios, en este caso de Pemex o de la Secretaría de Energía, ¿no? O de la autoridad competente precisamente para otorgar estas autorizaciones, ¿no? O estos permisos para la introducción de gasolinas o hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, etcétera. Y si no contaban con el derecho y con el consentimiento, es decir, si se estaba realizando sin derecho y sin consentimiento, y se adquiría y se enajenaba, y compraba y vendía esos productos sin autorización, además de la conducta que pueda ser imputada por la vía fiscal, en el sentido de la defraudación fiscal o evasión fiscal, acompañada además por un posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el 400 bis del Código Penal Federal, en virtud de que pudiéramos estar en presencia de un delito predicado precisamente del tema del lavado de dinero, pues además se le va a imputar ese tipo de conductas, ¿no? Pero en el caso central de lo que nosotros estamos viendo, independientemente de la materia fiscal o independientemente del tema de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, hoy nos situamos en el análisis del tipo penal de delincuencia organizada, en su primer piso, pero también en su segundo piso. Y para entrar a su segundo piso, o el tipo penal de segundo piso, pues tuvimos que analizar, o estamos analizando, pues, el artículo 9, en su fracción primera, de la ley en materia de delitos en materia de hidrocarburos. Hay una fracción segunda también que está dentro del tipo penal de segundo piso, que también pudiera caber en la imputación en virtud del propio objeto social de la empresa Ingemar. Dice la fracción segunda, resguarde
transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. Transporte, almacena, distribuya, posea, suministre o oculte hidrocarburos. Decía Olmos que el objeto social de la empresa cambió a almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Aquí la fracción segunda dice resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento. Y si en este caso el objeto social dice almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y la conducta de Ingemar es almacenar hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de los contratistas, permisionarios, distribuidores o quien puede disponer de ellos con arreglo a la ley, pues estamos también posiblemente en presencia de otra conducta imputable a el exgobernador Ernesto Rufo y su empresa Ingemar. Dice el último párrafo del artículo 9, las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera. Inciso D, cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 12 a 17 años de prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente. De 12 a 17 años de prisión y de 12,000 a 17,000 UMAS de multa. Considerando nuevamente la UMA a 117.31 diario en el momento actual, pues las 12,000 UMAS equivaldrían a algo así como a 1,407,720 pesos moneda nacional y las 17,000 UMAS 1,994,270 pesos moneda nacional. Pero sumemos esto, la pena mínima de 12 años por el delito, por los delitos o por algunos de los delitos previstos aquí, sin considerar que pudieran ser más de uno, en virtud de que pudiera ser el adquirir y enajenar, por un lado, y el almacenar por el otro, ¿no? Pudiera ser un concurso ideal de delitos con una misma conducta, estar encuadrando en dos hipótesis penales, concurso ideal de delitos, pues la pena posiblemente pudiera andar en 10, no sé, a criterio del juez, pues de 12 a 17 años, más la de dirección, que decíamos que era de 20 a 40 años de prisión, ¿no? Imagínense, no sé, haciendo una acumulación de penas, 20 años de prisión, la mínima, y la mínima del delito específico, 12, estamos hablando de 32 años de prisión, tiene 74, 75 años Ernesto Rufo, pues no la logra, ¿no? Sin duda, pues bueno, esto es lo que hay en materia jurídico-penal. Quería compartirles este análisis precisamente porque, pues en los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación afines a la derecha, los analistas principalmente afines a la derecha, y los no tan afines a la derecha también, digo, porque pues mucha gente se deja llevar por el canto de las sirenas, se dejan llevar por lo que escuchan en las redes, por lo que leen en las redes, sin lograr establecer un criterio más amplio, ¿no? Pues muchos y muchas personas opinan de una manera desinformada. Entonces lo que tratamos nosotros de llevar en este espacio es precisamente que las personas que nos escuchan, que nos puedan ver, pues se informen, estén un poco más informados,
precisamente ya con los elementos técnicos, como pudieran ser el tipo penal, en este caso delincuencia organizada, y el de delitos en materia de hidrocarburos, y que conozcan un poquito más, ¿verdad? La parte técnica y no solamente por opinólogos que tal vez ni siquiera se pusieron a analizar en concreto cuál es la imputación o si encuadra o no la conducta del exgobernador Ernesto Rufo Appel en estas hipótesis normativas penales que están previstas en la ley de delincuencia organizada y en la ley especial. Entonces, era solamente mi participación, quería compartirles por este medio precisamente un poquito de esta reflexión que he venido haciendo y que no la veo realmente en ninguno de los medios de comunicación ni de los analistas y opinólogos al respecto. Creo que aquí entra un poco más que en un contexto político, en un contexto jurídico, tal vez político criminal, sí, pero no en un contexto político como tal, como le denominan comúnmente en los medios, pero sí una opinión un poco más informada, técnica, sí, para que estemos al día en lo que está aconteciendo en la palestra política. Pues yo me despido, mi nombre es Abdú Betancourt Cabrera y los voy a estar acompañando en este espacio de crimen.org precisamente para conocer acerca de lo que está ocurriendo en la palestra política, en las noticias del día a día, temas relativos a las organizaciones delictivas y su combate, esta estrategia puntual del gobierno de la República, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y pues estaremos compartiendo aquí nuestra opinión acerca de estos temas, temas relevantes, también de la política, evidentemente, y como este que acabamos de compartir del huachicol fiscal, en el cual, pues bueno, está en boca de todos y no iba a ser la excepción con nosotros. Me despido de ustedes, les agradezco mucho y pues no se les olvide de darle like al video, no se les olvide también de darle compartir y si les gustó el contenido, pues bueno, síganos también porque vamos a estar produciendo contenido para ustedes en estos temas que les comento y pues bueno, nos vemos en la siguiente y pues pónganle like. Gracias.